4, recuerden ustedes, estamos en, eso corresponde al diástole desde un punto de vista mecánico, ¿ya? Eh, a más corta duración del ciclo cardíaco, es decir, a mayor frecuencia cardíaca, se suelen volver más frecuentes porque obviamente si hay más frecuencia cardíaca, se acorta el diástole y por lo tanto se pone más en evidencia la sobrecarga o la dificultad, lo digo así mejor, ahí me gustó más, la dificultad para manejar el calcio. Pues si tengo harto tiempo para manejar el calcio, no va a ser tan problemático como si tengo poco tiempo para manejar el calcio, ¿ok? Se vuelven más frecuentes y se vuelven más intensos, ¿ok? Mientras más dura el potencial de acción, hay algo que recordar que algunas drogas lo pueden prolongar, ¿ok? También obviamente puedo tener más sobrecarga con calcio porque voy a tener ya más actividad del RIR, más liberación de calcio, todo eso que ustedes ya saben. Concentración tóxica con digitálico, esto parece que lo habíamos dicho, fue la primera causa objetivada capaz de producir pospotenciales tardíos. Lo que hacen los digitálicos es inhibir a la sodio-potasio ATPasa, ¿cierto? Por lo tanto, se nos acumula el sodio dentro de la célula, se activa el intercambiador sodio-calcio y esa entrada de calcio, en el fondo, se comporta como el calcio que entra por los IKL, ¿cierto? Induce liberación de calcio desde el RIR2 y eso entonces cambia también o contribuye a cambiar el potencial de membrana, ¿ok? Se produce el postpotencial tardío. Las catecolaminas, ¿ya? Porque fosforilan a los IKL, ¿ok? Aumenta la actividad del intercambiador también. Bien, durante la isquemia reperfusión, ¿ok? Porque estas condiciones cursan con aumentos de sodio y de calcio intracelular, ¿ok? La isquemia, recuerden ustedes que implica cambio en la función de la sodio-potasio ATPasa y eso se traduce en acumulación de sodio que luego se traduce en acumulación de calcio. Durante la reperfusión el sodio intracelular baja, pero el calcio se mantiene alto, ¿ya? Entonces aquí nos podemos encontrar con que eso ayuda a explicar en parte los ritmos ventriculares, ¿ya? Acelerados durante la reperfusión en pacientes que hicieron o una angina crónica, porque también hay isquemia, ¿cierto? O en pacientes que les van a llegar el día de mañana con síndromes coronarios agudos, ¿ya? O de frentón infartándose. Eh, ¿cierto? No perder de vista algunas condiciones de tipo genética que implican malfunción del retículo sarcoplásmico, malfunción que se traduce en que hay mucha liberación de calcio, ¿ok? En ciertas condiciones específicas. Y aquí hablamos de la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, ¿cierto? Secundaria a mutaciones en varios canales, pero ahí el más importante o en varios genes, ¿cierto? En varias proteínas, pero la más importante es el receptor de rianodina, el RIR2, que es el específico del corazón. ¿Ok? Entonces, aquí nos estamos encontrando con una serie de situaciones que van a contribuir a que aumente el calcio citosólico, algunos, ¿cierto? Algunos fenómenos de tipo adquirido, ¿sí? Como por ejemplo la cafeína, ¿cierto? El challenge de cafeína, así como ingestas altas de cafeína, ¿ok? La modificación del EPAC, el EPAC era, no me acuerdo en este momento qué era el EPAC. Doctor Rossi, si me ayuda buscándolo, se lo agradecería, ¿ya? O condiciones de tipo genética como, o alguien, no necesariamente el Doc Rossi, si alguien me puede buscar O el lo EPAC. busco, lo busco, pero deja ver lo que se trata. Espera un poco. Ya, lo voy a buscar. Ya. Le pone ahí EPAC Sarcoplasmic Reticulum Calcium y seguro que se lo tira. Yo lo vi ayer en la noche y se me olvidó ahora. ¿Sí? Tanta sigla que hay que uno se las mete en la cabeza y después se te van. Condiciones genéticas, les decía yo, ¿cierto? Eventualmente mutaciones del RIR2 ya o de calsecuestrina. ¿Ok? Un aumento en la función del RIR2 porque te deja salir más calcio, una pérdida en la función de la calsecuestrina, que es la proteína que almacena el calcio intracelular, ¿ya? Todo esto se va a traducir en aumento en la liberación de calcio citosólico, ¿ya? Lo cual no sería problema si es que eventualmente podemos devolver adecuadamente el calcio al retículo, ¿ya? Pero hemos visto, ¿cierto?, que, por ejemplo, el fosfolambán, ¿ya? Que modifica o que está asociado a la función de cerca, ya sabemos que eventualmente también eh, puede alterar
la recaptación del calcio o en condición de déficit de ATP, ¿ya? Y entonces finalmente vamos a tener un aumento del calcio citosólico. ¿Ya? Ese aumento del calcio citosólico genera varias cosas. Miren ustedes cómo a nivel genético, por ejemplo, puede reducir la expresión de los canales de sodio más abundantes del corazón, que son los NAP 1.5. ¿Ok? Podemos tener reducción en la corriente de sodio, ya por sí solos, por el aumento del calcio citosólico o porque hay menos expresión, ¿ya? Y finalmente esto se traduce en qué cosa? En que se enlentece, ¿ya? La velocidad de conducción. Se enlentece la velocidad de conducción. De manera similar, chicos, a lo que ocurría en el contexto de la hipercalemia, ¿sabes? Tengo un mensaje por acá. EPAC, modificación de cambios realizados por proteína directamente por AMP cíclico. Muchas gracias, Javi. ¿Cómo estáis, Javi? No habíais participado tú hoy día. Ah, es que se me había reiniciado el Zoom y en la mañana no tuve taller, profe. Estuve el lunes. Ah. Ah, ya. Ya, ya, ya. Sí, 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 no sé, sabía, tenía claro que eres de los lunes, pero como usualmente activas el micrófono y compartes y saludas y todo, me había faltado esa parte de mi mañana. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Ah, sí, sí, profe. Es que me conecté al Zoom y se reinició. Entonces tuve que esperar que se pasara para conectarme Es bien. un Así que, pero clásico. todo bien. Me alegro mucho, Javi. Es un clásico, es como han visto esos memes que dicen, nunca le demuestres miedo a la impresora porque son capaces de oler tu miedo y echarse a perder en el momento. Es clásico que todas esas cosas ocurren cuando uno no quiere que ocurran, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía, en el contexto de la hipercalemia, por motivos fisiopatológicos diferentes, ¿ya? Hay reducción en las corrientes INA, ¿ok? Y eso se traduce en un enlentecimiento de la conducción, ¿ya? Y eso es importante, el enlentecimiento en la conducción, porque eso finalmente ya es un sustrato más para que se produzcan arritmias en estos contextos. Es decir, fíjense que el aumento citosólico del calcio que aumenta la actividad del intercambiador sodio-calcio, que es justamente lo que estamos viendo ahora, es una parte de solamente, ¿ok? Entonces, este aumento, que es lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? En la actividad del intercambiador sodio-calcio se traduce en estos delayed after despolarization, ¿cierto? Estos postpotenciales tardíos, y estos postpotenciales tardíos se van a traducir en fenómenos eh, o en, en actividad gatillada, ¿cierto? Estos potenciales de acción gatillados. Y esto finalmente puede ser el gatillante, ¿cierto? Para que con un sustrato específico asociado a cambios en la velocidad de conducción se produzcan arritmias, ¿ya? Y aquí, claro, se ponen así como se fueron extremistas, se pusieron extremistas con el ejemplo y eso eventualmente nos podría generar muerte súbita, ¿ok? Que era lo que hablábamos con el doc, ¿cierto? Y que probablemente lo hablamos también el lunes, ¿ya? Lo que estamos hablando ahora, entonces, déjenme poner el puntero. Lo que estamos hablando ahora en esta parte de la sesión tiene que ver con lo que ocurre con el calcio por acá, pero insisto, ¿ya? El calcio también puede modificar los... los, eh, las velocidades de conducción por varios mecanismos. Doc Rossi nos dice por acá, me demoré más, pero en inglés. Exchange protein directly activated by cyclic adenosine monophosphate. Ah, gracias, Doc. Muchas gracias, Doc, por su... Era para que se aprenda por las siglas a veces mejor en inglés porque si no Sí, pues la siempre... aprendérselo. Ya. Nada más, perdón que me he demorado. Me Sí. demoré en subrayar y todas esas Ayer, cosas. ¿sabes que ayer estaba haciendo una clase a unos colegas que se están formando en cardio. Entonces le estoy haciendo unas clases de fisiología cardiovascular. Estábamos hablando de la función diastólica y cómo se evalúa. Y no lo hemos visto, quizás los chicos lo han visto en campo clínico. Ecocardiográficamente, ¿cierto? Con la onda E y la onda A. Sí, Hay otras mediciones para ver función diastólica. sí. Entonces ahí les contaba que la onda E porque uno podría pensar que es AE, así como A, E, I, O, U, pero Sí, la onda claro. E es por early, Claro, ¿cierto? claro, Por precoz. llenado temprano, llenado precoz, y ¡oh! Me abrían los ojos.
Y la A me decían, ¿es por atrio, no? Le decía yo, es por after. ¡Ah! Y era El así como... posterior, claro. Y entonces, claro, ahí decía, no se nos va a olvidar más, porque sí, pues, pasa eso, en la medida que uno entiende de dónde viene el tema, le es Sí, más fácil recordarlo, pues. sí, pues, si no es complicado. Sí, Le es más fácil recordarlo. No tenía idea, nunca pensé, nunca me pregunté por qué era, por qué era. Bueno, ahí estamos. Ya, entonces, la condición que yo les venía comentando, la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, se describe como una canalopatía arritmógena innata que se caracteriza por alteraciones en la regulación del calcio intracelular. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Ya? Pero que en este caso, ¿cierto? Esta sobrecarga con calcio se debe específicamente a la malfunción de un canal, ¿ok? Eh, y como es innata, ¿cierto? El sujeto nace con la condición, ¿ya? Eh, la mayor parte de estos casos se deben a mutación del RIR2, ¿ok? Eventualmente, un poquito menos podría ser también de la calsecuestrina. Hay un aumento en la concentración de calcio en el líquido intracelular, ¿cierto? Ya de lo que habíamos hablado de nuevo, eso se traduce en un aumento en las corrientes de entrada, ¿cierto? Por la mayor actividad del intercambiador sodio-calcio, ¿ya? Y eso entonces nos lleva al desarrollo de los postpotenciales tardíos, ¿ok? En ese sentido, ¿cierto? La generación de esta actividad gatillada nos puede llevar a la presencia en el electrocardiograma de lo que son las taquicardias ventriculares monomorfas y las taquicardias ventriculares polimorfas. ¿Conocen la diferencia entre las monomorfas y las polimorfas o no? Sí, profe, las vimos justo Sí. la semana pasada, o sea, esta semana. ¿Cómo? Que las vimos justo esta semana, que se me recordó En, que estamos sábado y no el lunes, pero en sí, las medicina vimos esta interna. semana. Sí, con el Ah, doctor qué Toro. bacán. ¿Y podrías explicarnos tú, Javi, así como brevemente la diferencia entre una y otra? ¿Te acordáis o no? O solo, solo sé que la pasaron, pero no lo recuerdo. No, 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 sí. Por ejemplo, las monomorfas eran las que tenían como una sola forma, una forma típica, como Ujú. que solo las ondas como del mismo tamaño, y las polimorfas ya eran, tenía como presentar diversas formas. Y ahí vimos las torsades de Pointes. Eso, ¿cierto? Pero En la pregunta, ecuación de la Poisson de Pons. pregunta, ¿y qué traducen? Porque aquí lo importante es que traducen que sea monomorfa o polimorfa. ¿Cuál es la importancia de que sea monomorfa o polimorfa? Ahí podría ser El resto, vamos, ¿qué pasa con el resto? Mira, como tipo de lesiones. Por ejemplo, en las no, mira, polimorfas se no, podría ¿sabes lo que te habla? Doc, espérese un poquitito, A para que el ver, resto no me deje solo la doctora, pues. sí, pues, si tienen que Alguien responde, explicarse. le preguntamos y no sabe y el resto se queda ahí. No, En el pero fondo estamos desincentivando la sí, participación. no, de acuerdo, ya, dale. Alguno de los doctores o las doctoras presentas, o las doctoras presentes, presentas. No, Me me suena el disculpo. lenguaje, está pero pésimo hoy día. Alguno de los doctores o las doctoras, ¿qué traduce desde un punto de vista de la fisiopatología la diferencia entre una taquicardia que sea monomorfa o que sea polimorfa? ¿Quién se atreve? ¿Quién nos ayuda? Vamos. Creo que tenía que ver con el hecho de que uno tenía un solo foco y la otra tenía como múltiples focos. Ay, me Perfecto, encanta. Muy po, bien. perfecto, Exacta. perfecto. ¿Y Exactamente, ¿cierto? eso qué, qué traduce? Que si tengo un solo foco, que el problema está en un solo pedacito, en un solo. Y si es polimorfo, significa que está en varias partes. Por lo tanto, ¿cuál de las dos es peor? ¿Que sea monomorfa o polimorfa? Como regla general. el polimorfo. Polimorfo. Claro, perfecto, porque significa que Cierto. está todo el Porque tejido sí. estimulable. Bien, los felicito, de verdad, a los que están participando se han pasado. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. ¿Ya? Entonces, clínicamente hablando, lo que caracteriza a estos pacientes es que llegan con historia de síncope, ¿cierto? Al esfuerzo o a la estimulación adrenérgica. ¿Ok? ¿Por qué al esfuerzo? Porque cuando hacemos actividad física o que hacemos algún esfuerzo, obviamente también aumenta la actividad simpática para que el corazón funcione más y el gasto cardíaco y todas esas cosas que ustedes saben, ¿cierto? Y por lo tanto ocurre, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento para esta condición? El beta bloqueo, obviamente, porque es como es una condición asociada a liberación de calcio que está aumentada, mediada por el sistema nervioso simpático, ¿ok? El beta bloqueo me sirve. O eventualmente también podríamos hacer denervación simpática. ¿Podría alguien pensar
que podríamos hacer ablación del foco arritmogénico, ¿no? ¿Qué piensan? Yo creo que sí, para evitar, por ejemplo, como lo polimorfo en especial, como Es el que descontrol justamente de ese es el problema, porque si es polimorfo, ¿dónde está el foco? Son muchos, po, Es ese es que el son muchos. problema. Claro, Pero si se fuera una podría, taquicardia ventricular monomorfa, ahí sería ahí, más fácil. ahí claro, porque le pedimos al electrofisiólogo, ¿cierto?, que haga el mapeo del corazón y si es Y encuentra monomorfa, el foco. va a encontrar Ya. el foco y lo vamos a entrar a quemar. Pero si es polimorfa, ¿cierto? Si hay No múltiples sirve focos mucho en verdad, ectópicos, sí. no es tan Muy viable el efectivo. asunto. Ya, ¿Ya? muchas gracias. A ti, Javi, por participar. Entonces nos encontramos aquí, esto lo saqué de una publicación de la Nature que hablaba de arritmias cardíacas, ¿cierto? Congénitas, ¿cierto? Y aquí tengo uno de los tantos ejemplos que ponían ahí, y habían varios bonitos, era la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, y miren lo que ocurre cuando estos sujetos aumenta la actividad física, ¿cierto? Doc Rossi, yo me tiendo a manejar un poco con los electros, no sé si usted me puede ayudar en esta parte. ¿Pero qué cosa específicamente? Así como para mostrar ahí el bigeminismo, el Ya, trigeminismo, mira, los polimorfos. ya, no, perfecto, mira. Los polimorfismos es relativamente. A ver, déjame ver si encuentro un lápiz para marcar. Ya, mira, ahí, a ver, ¿cómo sabemos que es ventricular? Porque es ancha. Porque Entonces, es te das ancha, cuenta, ¿cierto? aquí tenemos unas que son relativamente anchas. Déjame, estoy Aquí yo viendo lo si que voy tengo unas. mostrando es ahí, por ejemplo. Claro, son anchas, pero, Ahí. pero si se dan cuenta, son iguales. ¿Cacharon que son anchas, pero tienen la T invertida, son iguales? Pero fíjense ¿Me, abajo. me permite, doctor? Sí, dale, ¿Se dale. entiende por qué son anchas? O sea, el hecho de que sean anchas nos orienta a pensar que son de origen ventricular o no. Sí, sí, lo vimos igual esta semana. Tenían Ah, qué el mayor a bueno. 120, creo. Ya, perfecto. Sí, ¿Pero pero, cachan por pero ¿se qué? entiende el por qué? Porque si son ventriculares, o sea, el hecho que sea o el complejo QRS bien angostito te dice que se diseminó rápidamente, ¿cierto? Que en el fondo uno habla así como de la pendiente del vector, de la pendiente de la línea. A mayor pendiente te dice que hay más velocidad de conducción, porque ocurrió en un tiempo menor. El hecho que sea ancha, en el fondo lo que nos quiere decir es que el impulso nació y se diseminó a través de tejido no especializado. ¿Ok? Del inciso. Eso. Y como es un tejido no especializado, a través del sincicio, como dice el doc, se despolariza toda la masa, pero le toma más tiempo. Y como le toma más tiempo, en el trazado, ok, se ve más ancho. Ya, doc, sigamos, sigamos. Ya, entonces mira, entonces fíjense ese tamaño y esa forma. Si ustedes se van abajo, donde está el círculo, El estado 3. ahí, esa se parece a la de arriba, pero fíjense, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Miren que es completamente distinto la quinta. No, no, ahí mismo sigue la Uno, primera. 2, 3, No, 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 4, no. 5. No, parte de No, la primera ¿dónde? del círculo, la primera del Ya, círculo. Una, uno. dos. Ahí tenemos una angosta que habla que es Ujú. supraventricular, la primera, y la segunda es ventricular. Después la tercera vuelve a ser angosta. Por lo tanto, y la cuarta vuelve a ser ancha. Entonces ahí está bigeminando. Está una angosta, una ancha, una angosta, una ancha. Fíjense que ese patrón lo sigue teniendo. Una angosta, una ancha hasta el final. Eso es bigeminismo. ¿Te das cuenta? Aquí no, aquí tenía tetraquinismo, porque vamos a la etapa 2, la parte de arriba, fíjense que había una angosta, una angosta, una angosta, una ancha, una angosta, una angosta, una angosta, ancha. Se dan cuenta que hay un patrón. Eso es tetraquinismo, porque por cada tres angostas hay una ancha. Ahí estaría hablando todavía no es taquicardia, pero taquicardia ventricular, pero sería tetraginismo, o sea, estratigrafía ventricular, cada tres auriculares, una ventricular. ¿Ya? Abajo, donde está la flechita, perdona que te llamaría, en el estadio 3, la etapa 3, tenemos una y una. ¿Te das cuenta? Una angosta, una delgada, una ancha, una angosta, una delgada, y más o menos parecía. Pero fíjense, la segunda que está fuera del círculo, hacia atrás, hacia allá,
Ujú. Sigue para el otro lado, para el otro lado, para el otro Como para lado. el otro lado, para Ahí sí, atrás. para atrás. La segunda, esa, fíjense que es completamente distinta a la otra, po. Miren la amplitud, la grande. Ujú. Esa es completamente distinta. Eso significa que está en otra parte. Eso ya no está hablando de que lo más probable es que haya un segundo foco. Entonces está bigeminando, pero con un segundo foco, con algún grado polimorfo. Y abajo, fíjense en la de abajo, comienzan a aparecer complejos anchos que son completamente distintos. Fíjense en el círculo. Eso no se parece nada a las que estaban arriba. Fíjate, sí que no va, viene una delgada y después miren la gruesa esa, completamente distinta a la otra. Eso te habla que hay un segundo foco. Entonces, ahí tendríamos una tecálida polimorfa, y fíjense que aquí sigue con algún grado de dificultad. A ver, les voy a explicar algo raro. Eso que tengamos dos complejos, en el círculo aparecen dos complejos ventriculares seguidos, eso se llama dupla. No importa los nombres, porque esto escapa de lo que tiene que saber un médico general. Pero tenemos entonces episodios de bigeminismo en la etapa 3, con complejos de uno diría monomorfo, polimorfo, porque tenemos por lo menor, pero abajo tenemos duplas de complejos ventriculares, más un contexto de disgeminismo, más encima con el fondo con polimorfismo, Con múltiples focos con múltiples ectópicos. focos. ¿Se dieron cuenta? Yo no sé si me expliqué bien, porque es difícil explicarse. Yo lo entendí todo bonito. Lo que pasa Ya, es que usted lo explica bonito estas cosas. ya. Y Eso le abajo, pido. y esto es una gracia de la taquicardia, que fíjense que partió con ritmo complejo angosto en etapa 1 en reposo, y cuando recupera vuelve al mismo complejo. O sea, claramente es una arritmia inducida por ejercicio. Son unas típicas cosas de la taquicardia polimórfica. Perdón, de la taquicardia catecholaminergica. Ojo, como regla general, las arritmias que aparecen con esfuerzo tienden a ser malas. O sea, en el fondo, las arritmias de reposo, sobre todo ventriculares, son más bien estrocitorías y tienden a ser buenas. Eso como regla general, ¿ya? Si a ustedes le toman a uno de ustedes le toman una frecuencia, un electro de reposo y le sale con estrocitorías ventriculares aisladas, monomorfos, ustedes dicen, no, eso es normal. Pero si con ejercicio le salen arritmias, ojo al charque. O sea, le salen trayectorias ventriculares, porque tiene que ver con esto. Ya, perdonen tanto, pero me metieron con mi electro. Ya. Ya, entiendo. ¿Se entendió a todo? Sí, Sí, yo sí doctor, entendí. quedó clarito. Gracias. Quedó clarito. Ya, Bacán, qué Doc, bueno. muchas gracias. No, de nada, para eso estamos. Ya. Durante la isquemia, entonces, también podemos tener estos potenciales gatillados, ¿ya? Esto tiene que ver con la reducción en ATP, ciertas cosas que ya hemos conversado. La reducción en ATP me lleva a tener menos actividad de la bomba sodio-potasio, ¿cierto? Se va a traducir en acúmulo de potasio en el LEC, ¿ya? Eso se va a traducir, como ustedes saben, en una despolarización. La despolarización me va a llevar a la rápida entrada de calcio, ¿cierto? Y eso obviamente que puede hacer llegar el potencial de membrana al potencial umbral y se va a gatillar el potencial de acción, ¿cierto? Entonces, estos son como ya ejemplos clínicos, ¿cierto? ¿Ya? Responsable esto de los ritmos idioventriculares entonces, ¿ya? Ahora, todo esto que hemos hablado hasta este punto, Martín está manejando el láser por si acaso, ¿ah? No soy yo. Todo lo que hemos hablado hasta este punto tiene que ver con un mecanismo de formación de arritmias, que es la alteración en la formación del impulso, ¿cierto? El segundo mecanismo fisiopatológico de arritmias tiene que ver con la alteración en la conducción del impulso. Y aquí les dije yo, había dos posibilidades. O podemos tener conducción lenta y bloqueo, o podemos tener reentradas. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico más importante? Porque es el más frecuente de ver, las reentradas. ¿Ok? Y las reentradas, como dice un amigo intensivista con que hago clase en otro lado, es un quilombo. Que él es argentino, entonces me dice, es un quilombo. Entonces, eh, vamos a ver como el mecanismo general, lo más básico de una reentrada y con eso nos vamos a quedar tranquilos, ¿sí? Pero esto no piensen que por lejos
sabiendo esto así como que uno puede entenderlo como todo, ¿ya? Pero no es el objetivo que ustedes sean aritmólogos, ¿sí? Tampoco podría yo obviamente hacer la clase porque yo no soy aritmólogo, ¿sí? Entonces, pero lo más general es lo siguiente. Primero, entender que en una condición normal, ¿sí? ¿Cierto? Aquí nos muestran lo que sería una fibra de Purkinje. Y la fibra de Purkinje en este punto se divide hacia el camino uno, ¿cierto? Hacia una rama uno y hacia una rama 2. ¿Ok? Y si ustedes ven, tanto la rama uno como la rama 2 aquí en la parte de abajo, se bifurcan y continúa conduciéndose el potencial de acción hasta el encuentro de las dos flechas. Cuando el potencial de acción que viene por el lado uno se encuentra con el potencial de acción que viene por el lado 2, ahí muere el estímulo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque encontramos a la célula que sigue en estado de periodo refractario absoluto. Y por lo tanto es imposible que se conduzca ese estímulo. ¿Eso está claro, no? Sí, profe. Sí, ya. Se miran de frente y desaparece. ¿Sí? Y eso es lo que debiese ocurrir. ¿Ya? Ahora, para que se produzca una reentrada, o se lo digo así, la reentrada implica que el estímulo no muere en el espesor de la masa ventricular, ¿sí? Como que se perpetúa, continúa su propagación, pero para que continúe su propagación necesitamos un cierto sustrato. ¿Cuál es ese cierto sustrato? Aquí necesito dos cosas, ¿cierto? Primero, una vía o dos vías que tengan velocidades de conducción distintas. Una vía rápida, que vamos a pensar en este caso que va a ser la uno. Aquí mi modelo me va a ayudar. Mm, Mostró. ¿Sí? Una vía rápida, que va a ser la uno y una vía lenta, que va a ser la 2. ¿Ok? Ahora, ¿por qué puedo tener distintas velocidades de conducción? Eso también ya ustedes me lo podrían explicar, pues, ¿cachai? Las velocidades de conducción, recuerden ustedes, tienen que ver, por ejemplo, con los conexones. ¿Se acuerdan o no? Con los gap junctions. Y en el contexto de la insuficiencia cardíaca cambia la expresión de las conexinas. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca me da algún sustrato para que se produzcan estas cosas. ¿Qué otra cosa puede modificar la velocidad de conducción? El colágeno, las zonas de fibrosis. ¿Ok? Entonces, ¿cierto? Y sabemos también que podemos tener depósito de colágeno y focos pequeños de fibrosis en distintos contextos, entre ellos huellas de infarto, ¿sí o no? Podríamos tener que en la insuficiencia cardíaca, porque el doc nos comentó de cómo se va cómo aumentando la producción de colágeno en ese miocardio, ¿ya? Y entonces ya no se encuentran el estímulo aquí en el punto 3 que aparece lo normal, sino que ahora, como la vía uno es rápida y la vía 2 es lenta, se encuentran acá, más cerca del punto 2 ahí. ¿Ok? Pero ahí se miran y se mueren. ¿Ya? Por lo tanto, no sirve, no me basta con tener dos vías que tengan velocidades distintas de conducción. Necesito además que haya un cambio en los periodos refractarios. ¿Ok? Entonces, necesito que la vía lenta tenga un periodo refractario corto y necesito que la vía rápida tenga un periodo refractario lento. ¿Ok? ¿Cómo modifico los periodos refractarios relativos? Los periodos refractarios relativos, recuerden ustedes, tienen que ver con la fase 3 y la fase 4. Y la fase 3 y la fase 4 son súper dependientes de canales de potasio y son muy dependientes de actividad de bomba de sodio-potasio. ¿Ya? Entonces, lo que va a ocurrir ahora es lo siguiente, que viene un primer estímulo, ¿cierto? Se conduce rápido por uno y llega hasta acá, llega hasta este punto. ¿Por qué? Porque también se condujo por 2, pero ya dijimos que 2 era más lento. Si automáticamente viene un segundo estímulo, si rápidamente, si seguidamente viene un segundo estímulo en un periodo de tiempo corto, ¿por dónde se va a conducir ese estímulo? ¿Por uno? No se va a conducir por uno, porque uno tiene un periodo refractario largo,
¿cachai? Entonces va a agarrar a uno todavía en periodo sin capacidad de respuesta. Pero como 2 tiene un periodo refractario corto, ¿ok? Sí se puede conducir por 2. ¿Pero a qué velocidad conducía 2? 2 conduce a una velocidad muy lenta. Y aquí es donde se vuelve maligna esta lenta velocidad de conducción. Porque si por 2 se va conduciendo más lento, durante ese tiempo le doy la posibilidad a la vía rápida de que esté nuevamente excitable. ¿Se entiende, no? Y entonces cuando 2 llega hasta este punto, me encuentro con la vía 1 nuevamente disponible y la puedo excitar y por lo tanto el estímulo que venía acá se me disemina de nuevo por el mismo camino por donde llegó. ¿Se entiende, no? Martino me dijo que sí Sí, profe. entendió. Ya, bacán. Ya, ese es como el mecanismo básico para entender una reentrada. Y, como les digo, como esto estamos en pregrado, con que entendamos eso, me quedó más que claro. ¿Ya? Estas cosas sí son como más prácticas, ¿sí? Son como más de, como más posible aplicar al menos el razonamiento fisiopatológico. Existen 2 tipos de reentradas que son las globales y las locales, ¿ok? En el caso de las reentradas globales, están en la vía de reentrada o en el proceso de reentrada o en el circuito, ahí está, eso me gustó. En el circuito de reentrada están implicados los atrios y los ventrículos simultáneamente, ¿ok? Estas necesitan vías accesorias de comunicación, como por ejemplo el fascículo de Kent, ¿ya? Que es lo que estamos viendo acá. Recuerden ustedes que no existe comunicación eléctrica entre atrios y ventrículos a no ser el haz de His, ¿ya? Por eso hay tejido fibroso en el corazón, para aislar eléctricamente la masa atrial de la masa ventricular. Pero si durante el desarrollo embrionario se produce una falla en la generación de todo esto y queda un pedacito, ¿cierto? Aquí con tejido excitable, por supuesto que se puede producir la reentrada global. ¿Ya? Estas pueden ser responsables de taquicardias supraventriculares y el ejemplo más común, ¿cierto? Es el Wolff-Parkinson-White. ¿Sí? Y existen las reentradas locales. ¿Ya? ¿Qué implica una reentrada local? Que el circuito de reentrada se queda o en la masa ventricular o en la masa de atrios. ¿Ya? ¿Estamos o no con eso? Sí, profe. Sí, ya Javi, muchas gracias. Ok, y ahora en esta última parte de la clase lo que voy a hacer es básicamente contarles, ¿cierto?, de algunos tipos específicos de arritmias con los que probablemente ustedes podrían encontrarse en su práctica clínica. En primer lugar nos encontramos con los bloqueos, ¿ya? Que se llaman bloqueos, pero no todos bloquean. Aquí hay de 3 grados, ¿cierto? El de primero, segundo y tercero. ¿Esto lo dieron chicos o no en medicina interna? Me imagino que sí. Sí, Sí, profe. profe, sí lo vi. ¿Sí? Ya. El de primer grado, ¿cierto? Eh, podríamos tener causas bastante diferentes, ¿cierto? Ahí tienen isquemia, infarto, degeneración del sistema de His-Purkinje, infecciones de distintos tipos, causas inmunológicas, quirúrgicas, trastornos congénitos, ¿ya? En el caso del bloqueo atrioventricular de primer grado, esto que ya lo vieron, hay un retraso, ¿cierto? Que usualmente ocurre a nivel del nódulo atrioventricular, ¿ok? Podría ser por isquemia crónica, pero también puede ser en tono vagal aumentado, ¿ok? En mis pacientes se da mucho en perros gorditos, ¿ok? En perros más viejitos también, ¿ya? El PR aquí es superior a 0,2 segundos, pero lo relevante de esto es que siempre hay un QRS después de cada P. O dicho de otra manera, antes de cada QRS debe haber una onda P, ¿ya? Y con un segmento PR que es constante. En el caso del segundo grado, ¿ok? Aquí sí puede haber bloqueo, es decir, aquí sí puedo tener actividad eléctrica del nódulo sinusal que no llega a la masa ventricular. Es decir, puedo tener, o no, no puedo, debo tener, si es que estamos hablando de bloqueo segundo grado,
debo tener en algún momento una onda P que no está seguida de su QRS. ¿Ok? Entonces falla, en este caso hay falla intermitente en la conducción. Ahí el que le está mostrando Martino, ¿cierto? Es el MOVITS de tipo 1, que implica que hay un intervalo PR creciente. Entonces, si nosotros vemos aquí en el primero, vemos un cierto intervalo PR, que usted, ¿cierto? Eso uno lo puede medir en el computador. Luego, en el siguiente ciclo, vemos que el intervalo PR aumentó y al siguiente ciclo vemos aquí, ¿cierto? Montadito con T, o no montadito, pero así como pegadito, se parece al volcán Yaima esto, una onda P, y esa onda P no fue seguido aquí por QRS, Martino. Coloque aquí, por favor. Ahí, ¿cierto? Ahí donde Martino colocó el láser, hay una ausencia de onda de complejo QRS para la onda P que estamos viendo acá. ¿Sí? Y luego empezamos de nuevo. Un segmento PR normal, ¿cierto? Un segmento PR que crece, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el caso del MOVITS de tipo 2, ¿sí? El Romano Ward, que le llaman también a este, aquí la diferencia es que el PR es fijo. Entonces, usted ve en cada uno de los ciclos cardíacos, vemos que el PR es fijo. Y aquí, Martino, por favor, ahí vemos una onda P que no está seguida por un QRS, por lo tanto, ahí sí hay bloqueo. ¿Ya? ¿Qué hacer? Depende, po. ¿Hay o no hay clínica asociada? ¿Hay o no hay inestabilidad hemodinámica? ¿Cierto? Si no hay inestabilidad hemodinámica, la verdad es que no es tan relevante tampoco, ¿ya? ¿Cuál es el problema de estos de segundo grado? Es que eventualmente pueden evolucionar hacia un bloqueo de tercer grado, y aquí ya todo es más fome, ¿por qué? ¿Cierto? Hay una disociación completa aquí entre por dónde van los atrios y eh, por dónde van los ventrículos. Ya lo relevante de este bloqueo de tercer grado es que la distancia entre las ondas P es fija. Entonces, cada una de las flechas que les está mostrando Martino ahí, ya representan o hay ondas P, ¿sí? Entonces, uno puede ver que hay una activación regular del nódulo sinusal, pero los complejos QRS que vemos están por cualquier parte, ¿cierto? Que las contracciones ventriculares están originadas, puede ser por marcapasos subsidiarios, ¿cierto? Marcapasos subsidiarios en los atrios, que no sean en el nódulo sinusal, ¿ok? O en la unión atrioventricular o incluso en los mismos ventrículos, ¿ya? La célula de Purkinje ahí puede tomar el mando, ¿cierto? A nivel ventricular. ¿Ya? Como el marcapasos que sea en el corazón va a tener menos pendiente de fase 4 y por lo tanto va a tener menos frecuencia de activación que el nódulo sinusal, vamos a tener menos QRS que ondas P, ¿cierto? Y complejos QRS que aparecen en cualquier parte en el fondo. ¿Sí? Una más. Aquí. En el paciente insuficiente también nos podemos encontrar con arritmias. Aquí son multicausales, ya lo hemos explicado. Hay cambios en la expresión de canales de potasio, hay cambios en la expresión de conexina, hay zonas de fibrosis, hay aumento en el espesor de la pared, ¿cierto? Que aumenta el gradiente, digamos, en términos de que aumenta la dispersión de los periodos refractarios. ¿Ok? Hay menos formación de ATP, por lo tanto, hay acúmulo de sodio, ¿cierto? Y si hay menos trabajo de la gama sodio-potasio, hay acúmulo de sodio, el acúmulo de sodio, ¿cierto? O hay acúmulo de calcio, perdón, porque no lo podemos devolver adecuadamente al retículo. El acúmulo de calcio se puede traducir en aumento de la actividad del cotransportador sodio-calcio. Si meto sodio, acá, si meto 3 sodio por cada calcio, la membrana se me despolariza, ¿cierto? Y eso me puede llevar a tener, ¿cierto? Actividad, automatismo anormal, ¿ya? O si por otro lado, como decíamos, ¿cierto? Eh, tengo entrada de calcio, ya, secundario a estos fenómenos, o si tengo acúmulo de calcio secundario a estos fenómenos, puedo tener actividad del RIR, ¿cierto? Con mayor liberación de calcio, lo que ya habíamos hablado
anteriormente, ¿sí? Aumento en la actividad del intercambiador sodio-calcio y lo mismo, Mason, por favor. ¿Ya? A lo que habíamos hablado, los cambios en la expresión de conexina, los cambios en las poblaciones de canales de potasio, aumenta el tono catecolaminérgico, recuerden, ¿ya? Si bien podemos tener desacoplamiento, internalización de receptores, ¿ya? Igual tenemos un tono catecolaminérgico aumentado, ¿sí? Y acuérdense que el desacoplamiento e internalización está principalmente dado por los receptores beta 1. Los beta 2 que siguen ahí igual están acoplados a proteína GS, ¿ya? Los beta 2 están acoplados a una GI y a una GS simultáneamente, entonces a través de esa GS igual podemos tener cambios en el manejo del calcio. Las zonas de microisquemia, la fibrosis, ya se ha descrito remodelamiento de caveolinas, de los túbulos, entre todo eso, y todo eso entonces puede favorecer la aparición de este tipo de fenómenos. Eso. ¿Ya? La arritmia más común en el mundo es la FA, ¿cierto? La prevalencia general es de un 1%, pero si vamos a la población de individuos sobre los 70 años, la población de adultos mayores, no es lo mismo, porque adultos mayores estamos en los 65, ¿cierto? Pero si nos vamos sobre los 70 años, hasta un 10% de personas, una de cada 10 puede tener FA. ¿Ya? ¿Cómo la explicamos desde la fisiopato? Ya, las posibilidades son básicamente dos. O tengo múltiples focos ectópicos a nivel atrial, o tengo múltiples ondas circulares, múltiples ondas de reentrada a nivel atrial. ¿Ya? Una cosa bien importante acá es que los atrios, embriológicamente hablando, ¿ya? Derivan desde la vasculatura pulmonar, ¿cierto? El atrio izquierdo deriva de las venas pulmonares y muchas veces fíjense que los focos ectópicos están ahí a nivel de las venas pulmonares. Cáchense esa. Ni siquiera a nivel del atrio, sino que a nivel de venas pulmonares, ¿ya? Entonces ese dato es como importante cuando hay pacientes con FA, así como que están bien molestosas, como que están generando mucha clínica, ¿sí? Y se meten empiezan a hacer la ablación, como que se van al tiro los intervencionistas a las venas pulmonares, ¿ya? Frecuencia de activación de los atrios entre 350 a 600 por minuto. Obviamente ningún ventrículo da para esa frecuencia, ¿ya? Pero la, la velocidad de conducción a nivel del nódulo sinusal, ¿ya? Permite que protege en el fondo a la masa ventricular de esas frecuencias cardíacas elevadas. La conducción de impulso es variable e impredecible, ¿cierto? Felizmente, como les decía yo, la persona se muere rápido, ¿cierto? Pocos impulsos pasan hacia la masa ventricular, no hay onda P, la línea de base se muestra oscilante y los complejos ventriculares son irregulares, ¿cierto? Eh, tanto en la frecuencia de aparición como eventualmente incluso en la morfología también pueden aparecer irregulares, ¿ya? Si la conducción atrioventricular es normal, las frecuencias cardíacas debieran estar entre los 100 a 180, ¿ya? Si es menor a eso, ya usualmente podríamos estar pensando en que podría estar coexistiendo algún bloqueo atrioventricular, ¿cierto? O medicación con algún fármaco, ¿sí? Causas variadas, puede ser incluso idiopático. Si es idiopático en general, el pronóstico para el paciente es bueno. ¿Ya? Si es por cardiopatía isquémica, en cambio, el pronóstico es más bien pobre. Ahí ustedes tienen varias causas de FA. Apréndanselas, por favor. Así yo se las puedo preguntar sin problemas. Y luego ustedes se lucen con sus docentes clínicos en, en sus campos clínicos respectivos. Ya a Martín le llamó la atención ahí el fascículo de Kent que nos está mostrando en color rojo. ¿Sí? Aquí estamos hablando de la preexcitación ventricular. Y, ¿cierto? En el caso de la preexcitación ventricular dice que las taquicardias por reentrada atrioventricular ocurren por la existencia de comunicaciones atrioventriculares anormales, lo que ya habíamos hablado. Y entonces aquí lo que ocurre es lo siguiente.
¿sí? Se disemina rápidamente el impulso en la masa de atrios. Sabemos que en el nódulo AB se va a retrasar, pero como el impulso llegó rápido también a este tejido de conducción, ¿ok? Y ese tejido de conducción conduce, valga la reducción, más rápido que el nódulo sinusal, va a llegar antes a la masa ventricular, ¿cierto? Por esta zona anormal que por el tejido normal de conducción, ¿ya? Entonces eso tiene dos implicancias. Uno, que la masa ventricular se activa antes, por eso hay una preexcitación ventricular. Dos, se disemina el estímulo eléctrico por tejido no especializado. Por lo tanto, el QRS nos va a aparecer como más ancho. ¿Este lo vieron también en medicina, chicos, o no? Sí, ese igual lo vimos. Ya, ¿y la explicación, se lo explicaron así también? Sí, así justito no lo habían explicado. Así justito. Mira, nos pusimos de acuerdo con el doctor Toro. Él se lo pasó, ¿no? Sí, el mismo. Bacán. Sí. Martino aquí dice que no entiende nada. ¿Ya? Aquí estamos viendo la onda P, ¿cierto? Aparece la onda delta, que es como la guatita esta que aparece al inicio del QRS y se fija en el QRS que es más ancho. ¿Ok? Durante el ritmo sinusal hay un PR corto, ¿cierto? ¿Mm? Y un QRS que es más lento, ya decíamos, ¿cierto? Porque se conduce dentro de la masa por un tejido no especializado. ¿Ya? Si la vía solo conduce retrógradamente, sí, claro, porque estas fibras pueden tener conducción isotropa o conducción anisotropa. ¿Vieron eso en medicina interna? Yo El en mis años no. En mis años. isotropa. Me acuerdo que pasamos algo, pero no sé si era iso. Era como. Pero no, creo que ese término no lo escuché en Claro, la que, clase. que la velocidad de conducción es igual para todos lados. Si la velocidad de conducción, si el estímulo eléctrico le es igual de fácil o igual de difícil, como usted lo quiera ver, moverse del 1 a 2 o de 2 a 1, ¿cierto? Hablamos que ahí hay isotropismo, ¿ya? Una de las características del sistema de conducción del corazón es que hay un anisotropismo, ¿ya? Que le es más difícil al sistema conducir en cierto lado, ¿ya? Entonces, esta vía, este fascículo de Kent, puede tener conducción isotropa o puede tener conducción anisotropa, ¿ok? Si solo conduce retrógradamente, ahí estamos pensando en anisotropismo, aparece, ¿cierto? Normal el electrocardiograma en ritmo sinusal, ¿ya? Y entonces, cuando se produce la taquicardia en el Wolff-Parkinson-White, ¿cierto? Ya sabemos que hay una reentrada global, podemos tener dos posibilidades. La reentrada puede ser ortodrómica, ¿sí? Aquí como al lado izquierdo, es decir, si es ortodrómico significa que lo orto es como normal, ¿cierto? Es decir, hay una conducción normal Martín, aquí, entre el nódulo sinusal, el nodo AB y la rama de o el haz de His, perdón, y se devuelve, ¿cierto? Ahí es normal, es ortodrómico y se devuelve anormalmente por el fascículo de Kent. ¿Ya? Y ahí entonces se produce la reexcitación ¿cierto? Del sistema excitoconductor y ahí entonces se produce la taquicardia. ¿Ya? Ese es el fenómeno más común. Eventualmente se podría producir una reentrada antidrómica, es decir, el impulso pasa del nódulo sinusal, ¿cierto? Al atrio ventricular, ¿ya? O pasa, como habíamos visto, directamente desde el fascículo de Kent hacia la masa ventricular y se devuelve a la masa atrial por el haz de His, ¿ok? Eso se llama vía antidrómica, ¿ya? Aquí la vía accesoria con conducción anterógrada, ¿sí? QRS amplios y deformes, ¿cierto? Y lo que habíamos dicho, vuelve al atrio por el nodo AB. ¿Sí? Martino también se espantó con esto. ¿Sí? Entonces aquí lo que nos dicen es que hay una taquicardia por reentrada, ¿cierto?
con conducción atrioventricular ortodrómica, ¿sí? En el lado izquierdo mostrando claramente visibles onda P invertidas, ¿cierto? Que están después del complejo URS. ¿Mm? El hecho que sean invertidas, recuerden ustedes, quiere decir que la línea de despolarización, en este caso, se está alejando, ¿cierto? Se está alejando se está alejando del punto de registro, ¿ya? Bla, 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 bla. Y en el lado derecho, ¿cierto? Nos encontramos con conducción que es antidrómica, ¿ya? Reentrada en taquicardia por reentrada antidrómica, ¿cierto? Al lado derecho en el Wall Parkinson White, ¿cierto? Mostrando complejos anchos. Y si son complejos anchos, de nuevo eso nos orienta a pensar que el estímulo se conduce, ¿sí? Eh, por vías no especializadas, y ahí Martino le está mostrando, ¿cierto? Los distintos complejos QRS anchos. Taquicardias ventriculares definidas como 3 o más extrasístoles en sucesión, ¿ya? En presencia de frecuencias cardíacas que están por sobre los 120 latidos por minuto, ¿ya? Pueden ser por reentradas, que pueden ser micro o macro, ¿ya? O podríamos tener eventualmente también aumento del automatismo ventricular. Podrían ser algunas de ellas genéticas, ¿ok? Estas son fomes porque se asocian a muerte súbita, ¿ya? Aquí aparece el síndrome del QT largo, ¿ya? Asociado a mutaciones en canales de sodio, que implica que, ¿cierto? Que entra mucho sodio a las neuronas, ¿cachai? Que entra mucho sodio al cardiomiocito. Si entra mucho sodio, después me demoro más, ¿cachai? En restablecer el orden, eh, el orden de electrolitos, y por lo tanto se me ensancha, se me alarga el potencial de acción, y eso se hace que se ensanche el segmento QT, ¿ya? O también eventualmente asociado a mutaciones en canales de potasio, que implica que sale poco potasio, ¿cierto? Y eso también en el fondo nos complejiza todo el sistema, ¿sí? Porque me demoro más en llegar al potencial de membrana, al potencial de reposo, digamos, ¿ya? Aparece aquí uno que es poco común, no sé si lo vieron, en medicina interna, que es el síndrome de Brugada, ¿ok? Eh, Hay varios tipos de Brugada, ¿cierto? Pero implica alteración en las corrientes de sodio, ¿cierto? El gen identificado es el SCN5A, que implica que hay poca entrada de sodio, ¿ya? La taquicardia aparecería por mecanismos de reentrada en fase 2, favorecido por la heterogeneidad de los potenciales de acción en miocardio, ¿sí? Y el tratamiento para estos pacientes es un desfibrilador automático, ¿ya? Y estas últimas que son en el fondo para tratar de llevar toda esta cosa así como tan dura, tan abstracta que hemos visto a clasificaciones que son un poquito más clínicas, ¿ya? Se las dejo ahí para que la vean en casa porque no es mucho más lo que yo les tengo que decir. Si vieron arritmia además en medicina interna, me imagino que ya conocen estas clasificaciones, entonces creo que no hay como mucho más que comentar al respecto, ¿ya? Ahí los separamos lo mismo, los separamos según su mecanismo y damos algunos ejemplos clínicos asociados a, pero que son básicamente los mismos que ya habíamos comentado. ¿Mm? Entonces me parece que no hay mucho más que agregar al respecto. Eso era lo que les quería comentar respecto de las arritmias. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo no. Miren con quién estoy por acá. Se despertó por fin. ¿No dudas, Dante? No. Voy a saludar a... Hola, Martino.
Apenas puede hablar. Si está Imagínate. muerto de sueño, ¿por qué estás durmiendo, Martino? ¿Cómo? Está No, muerto de sueño, anda en modo regaloneando ahí con el regalón. papá. Sí, está Sí. más regalón. Sí. Ya, eso era, chicos, lo que les quería comentar respecto de las arritmias. Es una clase que es dura. Sabemos con el Doc Rossi, he visto cuando él hacía la clase de arritmias en UFT también era rudo de entender, pero no es un tema, Ahora lo no es un bueno que tema que sea están así como viéndolo de en fácil medicina. digestión. Eso es bueno ¿Mm? que lo estén viendo en medicina, porque me refiero en cardiología, en la clase de medicina, porque se da esto de la integración, qué bueno. ¿Cierto? Y eso, pues si no tienen dudas. Oye, falta explicar, Doc, lo del la isodinamia y la heterodinamia. ¿Lo vemos al tiro? Como tú quieras, pues si tú eres el que es especialista en esas cosas raras. El, el heterodinamólogo. Sí, yo me lo voy a, Ya, déjenme buscar el. yo me apago entonces por mientras. Ya, oye, cuéntenme qué les pareció. ¿Muy chino mandarín la clase o no es tan chino mandarín? No, profe, por lo menos haberla visto con el doctor Toro antes, como igual sirvió harto, porque ahora como que se entiende como la fisiopatología. El doctor Toro era como peligroso, peligroso. Pero ahora se entendió más como, por Me ejemplo, eso puede de la repetir, Rey? Porque reentrada. no le escuché del todo bien. Ah, ya. Es que, por ejemplo, cuando vimos las reentradas, como que igual me había quedado la duda porque el doctor Toro como que solo lo dibujaba y igual se veía como retierno en los dibujos, pero yo decía, ya, pero ¿por qué era la reentrada? Y ahora ya entendí por qué tomaba la vía rápida y la vía lenta y ahora se puede entender mejor. El Ah, doctor Toro bacán. además se va como a que es peligroso, que hay que tratarlo rápido. También habló de los múltiples focos y de esas cosas, pero ahora se entiende más como el mecanismo. Ya. Buena, bacán, pues. Para que vean ustedes, ¿cierto? Estas cosas como tan teóricas que igual ayudan a entender al clínico cuando explica, po, porque el clínico su pega es esa, ¿cierto? Así como, lo manejo o no lo manejo, fármaco o no fármaco. Pero claro, no, el entendimiento que cierto es que puede ser tedioso, pero te da finalmente el, el sustrato para comprender el asunto. Déjenme ver dónde es que tenía esto yo. Mm, 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 mm. ¿Dónde tenía esto yo? ¿Dónde tenía esto yo? Doc Rossi, ¿dónde tenía esto yo? ¿Estar acá? Sí, no, no sé, no me acuerdo. Así no sabe, si no sabe usted. Sería mucha compenetración, ¿sabes qué? Si no sabe usted, vos caballero, ¿cómo? Está bien que nos conozcamos, pero como... Ahora se está despertando. Bien, Martino. Arriba, Sí, pues se Martino. tiene que despertar porque tenemos piscina más rato. Ah, no, no quiere. ¿Por qué no No quiere, quiere. Martino? ¿No quiere piscina? O sea, ¿qué está Dice que mirando? no quiere piscina, pero cuando estamos allá después no se quiere Sí, salir de sí, la sí, piscina. así es, pues, así son los niños. Es un clásico. Clásico Y hoy infantil. día vamos a flotar de espaldas por primera vez. Ah, hoy día tienen. No, dice que no, Martino, no quiere. No quiere nada de nada. Quiere dormir nomás hoy día. Quiere puro dormir. ¿Dónde está esto? Déjeme, estoy buscando aquí, Doc. Por otro, buscar un monito por mientras en... A mí me gusta cómo lo explica. Si uno voy a buscar un monito por mientras en el computador. Ya, ¿sabe qué? Voy a dibujar. Ah, me las voy a dar de. A veces Me las voy a voy a buscar dar. yo voy a buscar un Que monito. la explicación la tengo en la cabeza, pero quería el monito porque Un monito es más fácil, sí. obviamente que, claro, con un buen monito. ¿Cómo comparto aquí pizarra? Pizarra, hay que compartir pizarra. Ahora todos pueden escribir, lo malo es que ahí cualquiera puede. Parte. Ah, Yo hago pizarra por último y tú te metes nomás. ya, eso, hagamos eso.
¿Quién puede iniciar una nueva pizarra? Solo el anfitrión. Voy a colgar solo el anfitrión. Y tú eres anfitrión también, o sea que no. A ver, ya, deja partir la pizarra. Nueva pizarra. Y tú ahí verás poder escribir. Yo por lo menos Ya, puedo escribir. ok. Entonces, queridos, esto va a ser así. Yo estoy haciendo bonitos para encima. ¿Y dónde puedo yo aquí dibujar? Debiera aparecer a la izquierda, debiera aparecer ¿cómo se llama? Un menú. ¿Te parece o no? No me aparece ningún menú en Déjame, la pero voy a pizarra. poner de nuevo la pizarra. Espera un poquitito. Puede colocar que todas puedan. Ahí debieras poder. Espera un poco. Voy a partir de nuevo. Todos los participantes. Ahí a los niños hay que pedirles que no se pongan tan mal. Que no se pongan creativos. No se pongan a ver, vamos ahí. Se supone que debieras poder. Ahí sí, vos, otra cosa. Ya, Ya, y todos se metieron ahí tenemos un corazón derecho y tenemos un corazón izquierdo. Los voy a dibujar así, ¿sí? Un corazón derecho que envía Ya sangre te voy a borrar eso. hacia el territorio pulmonar, ¿sí? Acá hay una cierta volemia, ¿sí o no? Ahí la sangre vuelve del territorio pulmonar al corazón izquierdo y el corazón izquierdo lo envía hacia el territorio sistémico. Eso es conocido por todos, ¿cierto? En territorio sistémico hay una pequeña cantidad de sangre que está en el territorio arterial, hay una cantidad de sangre un poquitito más grande aquí en el territorio venoso y la mayor parte, ¿cierto? El gran reservorio de sangre, siempre le enseñan a uno, está acá en el territorio venoso. ¿Hasta ahí estamos todos bien o no? Sí, profe. Sí, Sí, ya. profe. Entonces, inicialmente, lo que ocurre, o en una condición de normalidad, todo lo que expulsa el ventrículo derecho debiese ser expulsado por el ventrículo izquierdo, ¿sí? Cuando eso ocurre, déjenme, aquí está, eso se conoce como, desde un punto de vista hemodinámico, eso se conoce como isodinamia ventricular, ¿ok? Si el volumen de sangre expulsado por el corazón derecho es igual al volumen de sangre expulsado por el corazón izquierdo, eso se denomina isodinamia ventricular. ¿Cuál es la relevancia de la isodinamia ventricular? Que no modificamos el contenido de sangre en la vasculatura pulmonar, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, aumenta la función del ventrículo derecho? ¿Por qué podría aumentar la función del ventrículo derecho? Porque la persona tendió al decúbito. Y como tendió al decúbito, mejoró el retorno venoso, ¿cierto? O aumentó el retorno venoso. Y por Frank y Starling, el ventrículo derecho aumenta sus volúmenes expulsivos. ¿Sí o no, gente? Sí. Sí, ¿Ya? profe. Ya. ¿Y qué pasa si el ventrículo derecho aumenta un poco, pero el ventrículo izquierdo no lo puede seguir? O si por algún motivo cae un poquito la función del ventrículo izquierdo, entonces en esa condición ya no puedo mover el mismo volumen de sangre con los dos ventrículos. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no? Y entonces caigo, hemodinámicamente hablando, en una condición que se llama heterodinamia ventricular. ¿Ok? Heterodinamia ventricular. Si es hetero, es diferente. ¿Ya? Entonces, ventrícula. Ya veis, me faltó una R, pero ustedes le ponen ahí una R. Y aquí, este es el inicio de todo, ¿ya? El fenómeno de la famosa heterodinamia ventricular. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora voy a tener un volumen expulsivo del ventrículo derecho de 60 ml. ¿Qué pasó? Y voy a tener un volumen expulsivo del ventrículo izquierdo, que ya no va a ser de 60 ml por esta condición de la isodinamia ventricular, ¿sí? Y vamos a poner que
fue un poquitito. Ya cayó un poquitito y ahora solamente puede expulsar 59,9 ml. ¿Tá? Entonces uno dice, ah, esto es súper poco. Ya, sí, pero ojo, porque ese súper poco, ¿ya? Porque ese súper poco, ese 0,1 ml, es un ml que está en... Poche, poche, sí. ¿Ya? Ese es un 0,1 ml que el ventrículo izquierdo no pudo sacar, pero es 0,1 ml en un latido, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si esta persona, a modo de ejemplo, si tengo una frecuencia cardíaca, si tengo una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, ¿ok? Eso quiere decir que, eso quiere decir que en un minuto voy a tener acúmulo de ¿cuánto? ¿Se entiende, no, lo que estoy haciendo? ¿De un ml o no? Si son 100 latidos por minuto y es 0,1 ml, 100 por 0,1 es igual a 10 ml, ¿sí o no? ¿10 ml de qué? 10 ml de sangre que el corazón izquierdo no pudo sacar. ¿Se entiende, no? Pero el corazón derecho sigue mandando. Chum, chum, chum. Entonces, eso significa que en una hora, ¿cuánto voy a tener? Ah, voy a tener 10 por 60. Eso es cálculo avanzado, ¿cierto? 600 ml. ¿De qué? De sangre. ¿Dónde? En el territorio pulmonar. Entonces, y aquí, miren, en 3 horas, no nos vayamos al porcino, en 2 horas, si se mantiene esta situación, voy a tener 1200 ml de sangre extra en el territorio pulmonar. ¿Se lo imaginan o no? Entonces, ahora lo que está ocurriendo es que esta porción que está acá, este volumen de sangre que está acá, se me está aumentando y eso me está llevando a congestión del pulmón con todo lo que eso trae, ¿sí? Pulmón congestivo automáticamente se vuelve más duro, disminuye la compliance o aumenta la lactancia, que es lo mismo. Eso genera disnea porque hay más esfuerzo asociado para mover aire. Dos, se me edematiza el parénquima y se me edematizan también las paredes bronquiales. Por lo tanto, puedo tener un componente obstructivo asociado, el famoso asma cardíaca. Sí, puedo tener extravasación de sangre, puedo tener tos, ya puedo tener, por lo tanto, hemoptisis. Si tengo congestión en territorio capilar alveolar, puedo tener aumento, ¿cierto? Aumento de la presión hidrostática. ¿Me estoy expresando adecuadamente, jóvenes, o no me están entendiendo? Sí, perfecto. Sí, ¿Sí? profe. Ya. Si tengo acúmulo de sangre, voy a tener aumento de la presión hidrostática en el capilar pulmonar, ¿cierto? Ese aumento de la presión hidrostática se va a traducir en mayor salida de líquido, inicialmente edema pulmonar en etapa intersticial, en la medida que eso avanza, que ya no puedo, el intersticio no puede contener más líquido, voy a tener relleno alveolar y voy a tener edema pulmonar en etapa, ¿cierto? Eh, alveolar, ¿ok? Voy a tener caída de la PO2, voy a tener más, ¿cierto? Eso se me puede generar cianosis, puedo tener más actividad sobre los quimiorreceptores periféricos, eso puede intensificar la disnea, todo, todo, todo eso, ¿ya? No es, si nos ponemos así como muy, muy técnicos, muy en estricto rigor, puedo tener síntomas respiratorios de origen no pulmonar, ¿ya? Pero en general, y digámoslo así, como estamos en pregrado, que todas las manifestaciones respiratorias en el contexto de la insuficiencia cardíaca se producen a consecuencia de este fenómeno. Una sobrecarga de volumen en el territorio pulmonar, consecuencia de qué? De la heterodinamia ventricular. Ahora, como esto no puede mantenerse eternamente, porque, ¿cierto? Si no, no es viable, o sea, puede mantenerse y la persona puede morir, pero eventualmente va a ceder esto. ¿Qué me puede llevar a que termine todo esto? Lo siguiente, si tengo un territorio pulmonar, gente, que está sobrecargado con sangre, ¿qué pasa con la presión en el territorio, la presión en los vasos pulmonares? Aumenta. Muy bien.
¿Qué pasa con la presión arterial en la arteria pulmonar? Aumenta. Muy bien. Y si aumenta la presión en la arteria pulmonar, en la función cardíaca, ¿qué modifico? Si yo al ¿La ventrículo poscarga? ¿La qué? ¿La poscarga? Muy bien. Si yo al ventrículo lo hago trabajar con una presión un poco mayor, ¿sí o no? Estoy aumentando la poscarga de ese ventrículo. ¿Y qué pasa con el ventrículo cuando aumento la poscarga? Necesita contraerse más para poder bombear la sangre. Ok, hay más esfuerzo del corazón izquierdo. ¿Y qué pasa con el volumen expulsivo? Es menor. Es menor, ¿cierto? Exponer a un corazón a un aumento de poscarga implica disminuir el volumen expulsivo. Es decir, para nuestro ejemplo, ¿cierto? Cuando llegamos a esta situación de sobrecarga, puedo tener que el volumen expulsivo del ventrículo derecho baja, pero ya no va a ser de 60 ml, sino que va a ser de, para que se entienda, 59,95 ml. ¿Ok? ¿Y qué ocurre, díganme ustedes, con la función del ventrículo izquierdo? ¿Con qué estoy sobrecargando en este momento el ventrículo izquierdo? Alguien distinto. La Javi me ha contestado bien todo el rato. Quiero que alguien más conteste. ¿Qué ocurre con, qué modifico en la función del ventrículo izquierdo? En la fisiología del ventrículo izquierdo. ¿Qué estoy modificando? Precarga, poscarga, contractilidad. Precarga No te escucho, Seba. ¿Puedes repetirme? precarga del ventrículo izquierdo. Disculpa, justo pasó un camión. Ahora sí, ¿me puedes repetir? Precarga del ventrículo izquierdo. Exactamente, pero tengo un ventrículo izquierdo que está recibiendo, que no es que esté recibiendo, sino que no es capaz de, porque estaba recibiendo lo mismo, solo que él cayó, ¿cierto? Su funcionalidad, en nuestro ejemplo. Por lo tanto, tengo un ventrículo izquierdo que está sobrecargado con volumen. ¿Y qué pasa cuando aumenta la precarga? ¿Qué pasa cuando aumenta el volumen diastólico final en un corazón? Necesito más fuerza para ¿Cómo se llama eso? ¿A través de qué mecanismo? el estrés, el parénquima. A través del mecanismo de Frank y Starling. Ya, acuérdense, a mayor volumen diastólico final, mayor volumen expulsivo dentro de cierto rango. Frank y Starling. Maldito Frank y Starling, me decía el coordinador del curso de cardiología ayer. No, Frank y Starling no, pero Frank y Starling es maravilloso. ¿Ya? Entonces, si sobrecargo al volumen, al ventrículo izquierdo con volumen, lo obligo, ¿cierto? No, no es que lo obligue, pero por Frank y Starling, por la fisiología del Frank y Starling, se contrae con más velocidad y por lo tanto aumenta el volumen expulsivo. Como estaba en 59,9 y aumenta un poquitito, ¿cierto? Podemos pensar que va a llegar a 59,95 ml. ¿Y qué ocurrió aquí, estimados estudiantes, jóvenes, futuros médicos? Llegué a una situación de, Isodinamia ventricular. volví a una condición de isodinamia ventricular. Pero, y entonces uno puede decir, ah, entonces ¿está todo normal o no? No, o ¿Por sí. qué no? No está todo normal porque tengo un territorio vascular pulmonar que está absolutamente congestivo. ¿Ok? Entonces, el hecho que volvamos a una condición de isodinamia ventricular no soluciona desde el punto de vista de la fisiopato el problema, porque igual tengo un pulmón que está con una cantidad normalmente grande de sangre, un pulmón más duro, con todas las alteraciones de mecánica, ¿verdad? Ventilatoria, con todas las alteraciones asociadas al intercambio gaseoso que tenemos, ¿ya? Por lo tanto, no soluciona eso el problema, pero es como más o menos se maneja desde un punto de vista de las presiones y los volúmenes el tema de la sobrecarga de sangre en el territorio pulmonar y las manifestaciones respiratorias asociadas. Eso, doctor Rossi, algo que se me haya olvidado, algo que haya explicado mal, algo que usted quiera decir de manera más bonita. No, si usted es un artista para explicar esto. No. Qué pesado. Si no es pesado, lo explicáis bien. Si no es de pesado.
Ya, está bien. Yo he Oye, tratado de explicar esto, no sabéis cuántas veces y no me sale ni siquiera la cuarta parte entendible que tú. O sea que, ¿de verdad lo explicáis bien? ya, qué bueno. Me alegro que le guste Sí, al doc la explicación. Chicos, ¿se entiende el concepto de isodinamia y heterodinamia ventricular? Sí, Sí, profe. profe. Profe, Sí, ya. ¿Alguna duda con respecto a esto? Si no, para que cerremos nuestro boliche. no, profe, por mi parte, ninguna duda. Yo estoy bien. Ya, va campo. Listo, entonces. Hemos terminado los contenidos para la gran prueba gran solemne uno. Doc, le mandé un mensajito ayer respecto sí, de sí la lo preguntita. escuché. Lamentablemente lo escuché. Ya. ¿Ya? Así es que eso, pues chicos, el día lunes empezamos con fisiopatología sistema respiratorio, empiezo yo y después el Doc Rossi toma la batuta ahí en su Sí, vamos a calidad de tener que hacer, broncopulmonar, y vamos a tener que hacer un ajuste porque tengo que operarme los ojos porque no estoy viendo nada por la catarata. ¿ya? Entonces, y me van a operar un lunes y un lunes, pero igual ese lunes no podría hacer clase, pero podría ser el siguiente, el 6. Pero Doc, yo lo puedo cubrir ese día. Ah, Ya, veamos, no, no, sí puedo estar, sí puedo estar. O sea, no, el día que me operen no puedo estar, pero puedo hacer la clase la vez siguiente. Pero bueno, no, sí, pero mire, les hagamos pido disculpas, pero por tengo que último, operarme, bueno, no estoy viendo nada, de verdad que no. Ya, ya, pero Doc, mire, veamos si podemos ahí hacer lo un coordinamos. enroque de clases y si no podemos hacer enroque de clases, yo puedo hacer una de las No, pero clases va a de estar algo. mira, ahí la solución es que va a estar con licencia, entonces podría hacerla en otro día que los estudiantes nos facilitaran. Si es que se Hay puede, que igual, verlo, hay que veamos, conversarlo. veamos entre nosotros y luego le proponemos a Lo la ajustamos. Isa. ¿Le Sí, parece? sí, Ya, encantado. gente, gustazo en verlos, que estén muy Igual. bien, Chao, cuídense chao, que mucho. estén bien. Profe, Profe, chao, Cuídense. profe. Saludos a su familia. Cuídense. Valentina, profe. le envié correo. Sí, Alguien por está hablando, favor. quiere hablar algo. Chao, profe. Chao, chao. Profe. Cuídate, Chao, profe. Valentina. Profe, Alguien quiere profe, yo hablar. le quería recordar que me leyera el mensaje que le mandé, que le Ah, sí, escribí. sí, sí, el tema de la fecha de exámenes. Sí, 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 profe. sí lo leí, pero no lo pensé. Lo leí así como